Bueno, Lucho, muchas gracias por recibirme aquí en la oficina de Coldeportes. Me da mucho gusto volver a encontrarlos después de tantos años de trabajo por la educación física y la educación física a nivel escolar. Como te decía ahorita, esta entrevista tiene como objetivo hacer una memoria histórica de lo que ha sido la educación física en Bogotá, con el trabajo de personas como tú, que le han dedicado, desde que yo me recuerdo toda tu vida ha sido la educación física. Entonces, primero que todo, que nos regales por favor tu lugar de procedencia y nacimiento. Ok, muy amable por la entrevista. Mi nombre es Luis Eduardo Lomo y soy nacido en Bogotá de padre paisa y madre santandereana. Qué bien. Entonces, esta parte de la UPTC de Tuna, entonces que tú eres Bueno, egresado de allá, yo ¿cómo quisiera que llegaste conociera la allá? historia. Yo llegué a la UPTC porque me presenté durante 7 veces en la pedagógica y no pasé. Ajá. Entonces, en vista de que me presentaba semestre a semestre, yo quería estudiar educación física, me presenté en Cali y me presenté en Tunja. En Cali habían los exámenes posteriores a la aceptación, igual en Tunja, pero en Tunja me lo hicieron todos en la misma semana y cuando pasé ya me quedé en Tunja y era Tuna. más cerca de Bogotá, ¿Y en qué año te graduaste, licenciado? en el año 90. 90. Bueno, entonces, ¿cómo es la vinculación aquí en Bogotá con Secretaría de Educación para tu programa de coordinador de profesores de educación física, que fue Ok, donde te conocí? yo ingresé en el año 92, en los temporales del 92, que fuimos nombrados fraudulentamente en la Secretaría de Educación sin presupuesto y hubo que hacer un trabajo de año y medio para que nombraran a 1.500 maestros y a 1.500 administrativos. Dentro de ese proceso tuve la oportunidad de trabajar con el secretario de Educación, Eduardo Barajas, apoyándole el trabajo con el sindicato y logramos que hicieran la primera planta distrital en el Movimiento 92, de los cuales yo era uno de los dirigentes. Pero a raíz del buen trabajo, el buen diálogo con el secretario de Educación de Bogotá, Eduardo Barajas Sandoval, me dijo que, y él habiendo sido rector en la universidad donde yo estudié, y yo era líder también estudiantil allí, me dijo: Luis Eduardo, un día nos encontramos en un pasillo y me dijo: Luis Eduardo, ¿por qué no me colaboras aquí en la educación física? Yo no conozco a nadie, yo te conozco a ti, viene y me colabora. Le dije: listo, doctor. Y así te vinculaste. Y me vinculé a la coordinación de educación física. ¿En qué años fue eso? Eso fue en el año 93. Tres. Listo. ¿Cuántos años duraste en esa coordinación? Ahí duramos hasta el año 98, Fueron marzo del 98, que 5 años. fue donde llamaron de Coldeportes Ujú. a ver si podía estar orientar el programa intercolegiados y renuncié A la Secretaría. a la Secretaría de Educación. De esa coordinación, ¿qué eventos especiales o subproyectos nos dice Bueno, que fueron importantes? dentro del desarrollo de lo que fue la coordinación, que era muy triste porque no había nunca presupuesto, en ninguna parte la dejaban presupuesto para ello, la tarea que me di fue hacer unas reuniones mensuales con los docentes de educación física, tanto en la jornada de la mañana como en la tarde, en donde conseguía ponentes de diferentes temas y disertábamos sobre los problemas que se daban al interior de la clase de educación física, al interior de la problemática administrativa, la falta de implementos, el problema con los escenarios deportivos y algunos problemas de carga académica forzada por parte de rectores o algunos docentes que en definitiva no iban a trabajar o tenían algunos comportamientos difíciles de sus responsabilidades en cada colegio. De igual manera, dimos la posibilidad de volver a lo que eran las gimnasiadas deportivas, Sí, que era convocar a los profesores que tenían procesos pedagógicos en educación física, mostrarlos en actividades y en algunas oportunidades a través del IDE nos colaboró para que se realizaran esos eventos, que era poner en escena lo que el profesor, en un escenario donde el profesor hacía regularmente en la clase de educación física. Y ahí tuvimos la oportunidad de hacer esos eventos que a los profesores eran importantes, mostrar lo que hacían regularmente en su clase. Otra de las tareas que nos dimos que no fue fácil fue la compra de implementación para los profesores de educación física en los centros educativos. Sí. Recuerdo una de esas anécdotas que me dieron 5.000 millones para comprar implementos deportivos y en ese momento me parecía una suma astronómica. Pero cuando uno va a ver que hay 1.200 instituciones, sedes de instituciones educativas, y que vea que darle balones de baloncesto, de fútbol, de voleibol, darle colchonetas, eso no alcanzaba para darle uno a un colegio más de 5 o 6 elementos, porque además era jornada mañana y tarde. Y fue también otro proceso de maduración
convocar a hacer licitaciones técnicas porque ni siquiera el Incontec tiene claro hoy cómo es un balón, cómo se hace una colchoneta, y era error ensayo todo y los fabricantes no entregaban la información, lo cual también demuestra el atraso que tenemos tanto en la industria deportiva como en los procesos de contratación, porque piden las exigencias que requieren. Si no se hacen bien, los proveedores hacen unas fiestas terribles. Me imagino. ¿Y te acuerdas, Luis Eduardo, en ese tiempo se hacía una capacitación con el IDE? Bueno, con el IDE habían 3 acciones. Una eran unas charlas regulares con especialistas en temas que antes del IDE tenía otro nombre que es de esa institución, de lo que no me acuerdo en este momento. Y de ahí surgió el IDE. Y hacíamos charlas específicas con especialistas que tenía la Secretaría de Educación en comisión con docentes de universidades como la Nacional, los Andes, la Javeriana, y se hacían disertaciones sobre temas específicos de las competencias, de la evaluación, todo lo que tenía que ver con currículo, con los indicadores de logro que en ese tiempo se empezaron a trabajar con el Ministerio de Educación. De igual manera con Víctor Jairo Chinchilla también se disertó allá, y con Henry, sobre el Plan Nacional de Educación Física que se trabajó con el Ministerio de Educación para esa época. Con la Asociación Colombiana. Con la asociación, que ellos estaban en la Asociación Colombiana, pero además eran profesores catedráticos de la pedagógica. Yo recuerdo que cuando estábamos en Coldeportes Bogotá, también muchos profesionales de Coldeportes Nacional y capacitaban maestros de primaria, más que todo. No, eso fue un trabajo que se hizo con el director de entonces de la Junta de Deportes de Bogotá, y era cómo logramos vincular más profesores de educación física a los juegos intercolegiados. Y teníamos debilidad porque no había formación permanente para ellos, y se empezaron a establecer cursos por temas, en baloncesto, en fútbol, en voleibol, cualidades físicas, y la Junta de Deportes de Bogotá, con los profesionales que tenía dictados unas charlas, pero se logró con las ligas tener otros profesores y algunos profesores de educación física de la Secretaría de Educación de Bogotá, que eran profesores, entrenadores de algunos equipos de la ciudad, nos apoyaron dictándonos las charlas. Y se dieron unas certificaciones. Durante la coordinación, Lucho, ¿encontraste trabajos de investigación en los profes de educación física? No, lamentablemente no habían trabajos de investigación promovidos por la Secretaría de Educación, ni lo que hoy es el IDEP. Antes tenía el Centro Experimental Piloto. Correcto, sí. Ellos tampoco trabajan en la educación física en investigación con profundidad, porque teníamos el mayor inconveniente, que era el Ministerio de Educación Nacional, que estableció el Plan Nacional de Desarrollo de la Educación, donde solo estaban ciencias naturales, ciencias sociales, las matemáticas, el español, pero la educación física, el movimiento jamás apareció, y entonces que le tocó hacer ese Centro Experimental Piloto, seguir las orientaciones del Ministerio de Educación Nacional, y ahí empezó a desaparecer las investigaciones, los estudios sobre la educación física, y sobre todo el atraso para hacer el Plan Nacional de Educación Física, para establecer los indicadores para la educación física, para establecer los lineamientos de educación física, y después para hablar sobre las competencias básicas también en que incide la educación física. A nivel interinstitucional, en esas épocas, ¿con qué entidades más contaban? Básicamente el mayor trabajo se hacía con la Junta de Deportes de Bogotá, que luego fue el IDE, que hicimos un trabajo conjunto, porque las demás instituciones como la Universidad Pedagógica, si uno no tenía el apoyo económico para pagar las charlas a los profesores, era bastante difícil. Solamente el profesor Peralta, desde esa época, me regalaba las charlas y traía temas y me colaboraba, pero por lo demás era complicado porque los profesores además tenían más actividades dentro de la universidad y no tenían tiempo para abordar esa tarea. Después de tu salida de la Secretaría de Educación, ¿qué persona ocupó ese cargo? No, en ese cargo, en el año 98, llegó María Cecilia Vélez Guay, y acabaron con esa coordinación. La acabaron la coordinación. Zulay Inestrosa hizo un Zulay Inestrosa estuvo antes de mí en esa oficina trabajando. Antes estuvo Diógenes Vergara. El profesor Raúl Bautista. Y el profesor Raúl Bautista, no, él apoyaba a la profesora Marina, que estuvo antes de Diógenes Vergara, porque entre Marina y la esposa de Raúl Bautista colaboraban mucho en charlas para los profesores de educación física en esa tarea. Ya. Bueno, ¿qué opina frente a la realidad actual, Luis Eduardo, que en los colegios de Bogotá, los profesores de educación física
muchos no son licenciados en educación física. Hay preparadores físicos, hay entrenadores, hay cualquier cantidad de profesionales. Bueno, inicialmente yo sí veo un gran atraso que no hemos podido avanzar. Es primero la formación permanente del recurso humano por parte de la Secretaría. Mientras conozco que tengo colegas de inglés que han ido a Inglaterra y a Canadá a hacer maestrías de formación continuada.